Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Ya es jueves, como todos los jueves ya estamos al aire de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Náhuac por el 1670 de empresario a empresario. Es un gusto saludarles. Ya saben que este espacio está dedicado para ayudar a los empresarios en sus temas empresariales, cómo cumplir con sus obligaciones empresariales. Es un gusto saludarlo y que nos escuchen. Le damos la bienvenida a nuestro auditorio que nos escucha a través del 1670 de AM en Radio Náhuac y nuestro eslogan, eleva tus sentidos. Y eleva tus sentidos porque aquí viene pura gente importante que nos ayuda a cómo realizar mis actividades empresariales. Ponemos a tu consideración las siguientes plataformas en donde nos puedes escuchar. Estamos también transmitiendo el programa, se sube al canal oficial de Radio Náhuac. Búscanos en YouTube como Radio Náhuac. Podrás ver esta entrevista de empresario a empresario en el Facebook de Radio Náhuac, que también es Radio Anáhuac. La cuarta vía para que nos escuches, si no tienes posibilidad de escucharnos en vivo a través del 1670, búscanos en Spotify. Y la quinta vía, escúchanos a través de manera digital en nuestro sitio de internet, www.radio.anagua.mx, y aquí podrás escucharnos desde tu tablet, celular, laptop, PC de escritorio. Ponemos a tu consideración 2 líneas de comunicación. Escríbeme a la línea empresarial, mándame un mensaje de voz o un comentario al 55 38 79 56 10 y al correo de empresario@anagua.mx. Aquí voy a estar al pendiente de todos tus comentarios, qué es lo que quieres escuchar, cómo te podemos apoyar y leer todas tus propuestas. El día de hoy vamos a estar platicando de lavado de dinero, este tema que está tan en boga, tan actualizado en nuestras operaciones. Y el día de hoy vamos a tener de invitado, vamos a darle la bienvenida al licenciado Raúl Díaz Pérez. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con una certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en cuanto al combate, la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se desempeñó durante 25 años en el sector público federal, pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria. Aquí en el SAT tuvo estas funciones como administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables. Estimado Raúl, bienvenido a De Empresario a Empresario. Gracias, José Luis. Muy buenos días. Sí, sobre todo por la invitación para estar aquí contigo y platicar con tu auditorio acerca de este tema tan interesante, que ya nada novedoso, acerca de la prevención del lavado de dinero y de las actividades vulnerables que algunos de los sujetos obligados, algunos de los que nos están escuchando, seguramente estarán realizando. Así es, amigo, y vamos a poner como preludio para nuestro auditorio. El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado, que entró en vigor el 17 de julio de 2013, la cual tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. De estos temas vamos a estar platicando, estimado auditorio, y por eso hemos invitado a un especialista. Ya tuvo oportunidad de leer su reseña, alguien que le tocó vivir, echar en marcha la apuesta de esta ley de lavado de dinero, de esta ley, todas estas generalidades, todo lo que surgió cuando surgió esto, estimado Raúl. Ya como lo comento, desde 2013, pues ya han pasado 8 años, o van a ser cerca de 8 años, se van a cumplir cerca de 8 años de la entrada en vigor de esta ley. Pero, ¿qué nos quiere decir esta ley? ¿Cuáles son las generalidades de la ley antilavado? Bueno, ya lo señalaste atinadamente, José Luis. Uno de los principales propósitos, objetivos de la ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tiene otros ejes rectores, como es la restricción de uso de efectivo y desde luego la coordinación que deben de tener entre sí las propias autoridades para en algún momento dado
en que se haga un caso de lavado de dinero, ¿sí?, se criminalice y se trate de castigar a los culpables, ¿no? De manera que del propio objeto que persigue la ley, podemos apreciar algunas situaciones que a veces resultan hasta contradictorias entre sí para quien las van a aplicar. Tú habrás escuchado que hay gente que dice que, bueno, se trata de una ley que es exigible a través de las disposiciones de naturaleza penal. Otras personas llegan a afirmar que incluso es una ley de naturaleza fiscal. Sin embargo, contrario a todo eso, la Ley Federal de Antilavado es una ley de naturaleza administrativa, ¿sí? Y tan sencillo porque la explicación que se ha dado más común y sobre todo la más lógica y la más válida es que la propia ley antilavado, dentro de su normativa, establece como uno de los, digamos, normatividad interna en este país de naturaleza supletoria a la ley antilavado, a la llamada Ley Federal para la Prevención, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y esta ley que acabo de comentarte, en su artículo 2 establece que será de aplicación supletoria a las demás leyes administrativas. Así, sencillito, ¿no? Oye, ¿la ley antilavado es de naturaleza penal? No. ¿Es de naturaleza fiscal? Tampoco. Entonces, ¿qué naturaleza es? Es de naturaleza administrativa. Y el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice por qué razón. La ley de la antilavado, pues es una ley perfectible, estimado José Luis. Quienes la han manejado, quienes la conocemos, pues sabemos perfectamente de qué pie cojea. Sin embargo, bueno, ahí está, ya pasaron 8 años, está digamos, en el Congreso, está una propuesta de reforma, no sabemos cuándo vaya a salir, pero queremos y creemos que este año ojalá y que salga la reforma para que ya esta ley pues pueda aplicarse con mayor rigor por parte del Servicio de Administración Tributaria y pueda solventar las irregularidades o las imperfecciones que ya muchos conocemos. Es una ley, la ley. Sí, adelante. Eso es muy, muy interesante, Raúl, porque antes de que se emita una ley, pues se hace un estudio a nivel internacional y se evalúa cuáles son las necesidades, y México pertenece al GAFI. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se puede visualizar si esta ley antilavado es como resultado de una exigencia a nivel internacional para nuestro México? Sí, es correcto, así es. El Grupo de Acción Financiera Internacional, fíjate, en enero de 2018, a través de su informe de evaluación, pues dio a conocer que efectivamente en México tenemos un régimen maduro, ¿verdad?, pero que puede ser perfectible en materia de prevención del lavado de dinero. Tan es así que por ahí del año 2000, desde 2016, en que en ese entonces la Unidad de Inteligencia Financiera inició con su evaluación mutua para este país, bueno, nos dimos cuenta, las autoridades en ese momento, que efectivamente en el país pues no se tenía un régimen para la prevención del lavado de dinero. Se sabía perfectamente perseguir el lavado de dinero, pero no era lo mismo prevenirlo. De manera que en el SAT, para esas fechas, pues sí, fue complicado, José Luis, tratar de entender por qué un órgano desconcentrado como el Servicio de Administración Tributaria, que es por excelencia un aparato recaudador para el Estado, pues se iba a convertir en un supervisor para las actividades vulnerables, ¿no? En un supervisor para la prevención del lavado de dinero. Y así como te lo comento, pues sí costó mucho trabajo el quitarse la cachucha de recaudador, de auditor fiscal, para convertirte en un supervisor de prevención del lavado de dinero, de supervisión en materia de actividades vulnerables. Y GAFI, en el informe, pues efectivamente señala que no estamos mal,
pero que sí tenemos que echarle mucha voluntad por parte del Estado para hacer una mejor, una actividad que va a proteger a quien realice la actividad vulnerable, va a normar las reglas para la supervisión y desde luego va a procurar que la coordinación entre las autoridades pues esté en su mejor nivel. Creo que hasta ahora se ha hecho, ya lo ha mencionado el doctor Santiago Nieto, se ha realizado varias tareas para tratar de llevar a cabo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que sí, viene a exigirnos prácticamente que administremos riesgos, que las actividades se hagan conforme a un envase, que se hagan en base a un enfoque basado en riesgos y desde luego, pues esto viene a ser no solamente para México una obligación, viene a ser una tendencia mundial. Gafi evalúa a todos los integrantes, a todos los países que forman parte de este grupo y bueno, de ahí que estemos desde 2000, como tú lo señalas atinadamente, desde 2012 en que se publica la ley y luego que entra en vigor 9 meses después, pues bajo una nueva cultura de prevención. Seguimos aprendiendo, José Luis, ¿no? A través de las visitas de verificación, el SAT es lo que hace a través de los requerimientos de información, documentación, datos, imágenes, solamente a través de la práctica, ¿sí? Las autoridades van a o pueden comprender mejor la situación del país. Si no hay ese ejercicio, esa práctica, creo muy difícil que podamos aprender, porque dice muy bien el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Y esto es interesante, Raúl, porque se ha evolucionado la autoridad en la implementación, desarrollo y siguiendo las recomendaciones del GAFI que le hace a nuestro México, también el contribuyente querrá decir que tendrá que ir desarrollando, alineándose a esta normativa para cumplirla y evitar entrar en una discrepancia que la propia autoridad emite a través de esta ley. Estamos platicando, Raúl, entonces de una nueva cultura de prevención. Es correcto. Y fíjate que precisamente la ley, cuando hablamos de que, cuando habla de que va a prevenir y detectar, curiosamente, esos verbos están dirigidos al sujeto obligado. ¿Quién va a prevenir? Bueno, pues el que en la práctica va a realizar un acto u operación, ¿no? El que vende, el que comercializa el vehículo, el que comercializa una obra de arte, ¿no? El que comercializa una joya, un reloj, ¿no? Una piedra preciosa, el que blinda un vehículo, ¿sí? El que ofrece un servicio profesional, ¿sí? Ellos son los que van a prevenir y dentro de sus funciones va a estar el de detectar. Fíjate, qué importante y además qué alta obligación, ¿no? El detectar si en esa operación o en ese acto se están involucrando recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera, a través de su portal, ¿sí? Que aun y cuando los avisos, como lo sabemos, se presentan a través en el portal de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT no sabe qué hay a través de esos informes que subimos cada uno de los que realizamos una actividad vulnerable. Van encriptados y solamente la UIF va a conocer qué información es la que le estamos proveyendo. De manera que si se involucra un recursos de procedencia ilícita, está en tus funciones, ¿sí? Está el conocer tu giro de negocio, está la capacitación que recibas y que des a tus colaboradores, el que ellos sepan, ¿sí? Que cuando venden un vehículo puedan detectar una alerta y saber cuándo pueden ser o estar siendo utilizados por el crimen organizado para llevar a cabo una práctica de lavado de dinero. Fíjate, las plantillas, por ejemplo, que aparecen en el portal de la UIF, son importantes que las conozcas. Si no las conoces, estás poniendo en riesgo no solamente
a la empresa, sino tú como empleado estás corriendo un grave riesgo de incurrir en un ilícito. Y eso es muy interesante. Estimados amigos, permítanos hacer un corte para seguir platicando con el profesor Raúl Díaz Pérez del Lavado de Dinero. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Por favor, yo le invito a que se comunique a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. Escriban un mensaje, un correo ahí de empresario@anahua.mx. Lo invito a que nos busquen en Spotify como de empresario. Voy a un corte y yo regreso. Estimados amigos, ya estamos de regreso de empresario, platicando hoy día de lavado de dinero con nuestro invitado, el licenciado Raúl Díaz Pérez. Raúl, se quedaba un tema muy importante de cuáles son las actividades, cómo debo de identificar las actividades vulnerables y la autoridad delega, Raúl, yo tengo esa impresión que delega a los contribuyentes. Estábamos mencionando al finalizar el primer bloque estas actividades, describiendo estas actividades vulnerables. De acuerdo con el artículo 17 de la ley antilavado, menciona que son actividades vulnerables. Pues aquí viene un numeral bastante interesante que vamos a ir platicando en este bloque para que la gente vaya asimilando que si realizan alguna de estas actividades y que posiblemente que por desconocimiento, y hoy que día que platico con un abogado, esta frase ya me la dice mi amigo, ustedes siendo abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y por eso hoy día de empresario lo dedica a estar platicando de la ley antilavado con un experto en el tema. Raúl, ¿pero qué debo de entender por actividades vulnerables? Mira, la ley no te da una definición, te da un catálogo de actividades que si tú caes en el supuesto de cada una de esas actividades que se identifican o que se advierten de la lectura que se haga al artículo 17 de la ley, pues evidentemente estarás involucrado en el cumplimiento de obligaciones a la ley antilavado, ¿sí? Sí quiero aclararte que pareciera que de la sola lectura al artículo 17 de la ley, ya todas son actividades vulnerables por sí mismas, porque ya ahí se dice. ¿Y por qué lo menciono? En la ley, en ese artículo 17, se establece una serie de parámetros o de umbrales que debemos de conocer y que debemos de distinguir para poder yo identificar si estoy o no dentro del ámbito de aplicación de la ley antilavado. Un ejemplo sencillo, José Luis, que quiero comentarles a nuestro auditorio. Vamos al tema del arrendamiento, ¿sí? Fracción 15 de la ley antilavado, artículo 17. Aquí se establece que, pocas palabras, que el arrendamiento es una actividad vulnerable. Hubo un gran volumen de personas que seguramente se dieron de alta por error, por equivocación. Para ser actividad vulnerable, y esto tomen nota, ¿sí? Se tiene que cumplir con el umbral de identificación que señala la propia ley. Es decir, vamos a dar un número. El umbral para ser actividad vulnerable en materia de arrendamiento es aproximadamente hoy por hoy de 143,000 pesos. Y el umbral para presentar un aviso, una vez que igualé o rebasé esa cantidad, ¿sí? Más o menos de 143,000 pesos, ya es un indicador de que debo de presentar un aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, Raúl, soy arrendador y tengo una casa, tengo un negocio en donde estoy rentando ese inmueble por 100,000 pesos, ¿sí? Es más, señalé hace rato 134,000 pesos la renta. Pero si mi acto de operación, si mi contrato, sí, celebrado con mi arrendatario es por 133,000 pesos, vamos a señalarlo así, es decir, no llego, por 1,000 pesos no llego a los 134,000, ¿sí? No igualo ni supero esa cantidad. No soy actividad vulnerable. Sin embargo, muchos sujetos obligados
digo, los denomino así porque aún sin ser actividad vulnerable se dieron de alta, pues los obligaron ahora sí que a cumplir con una serie de obligaciones a las cuales no les eran aplicables. Caso concreto, personas, te decía, rentaban sus casas en 10,000, 20,000 pesos, los dieron de alta cuando el umbral es de 134,000. Entonces, claro, los dieron de alta mal asesorados, y eso conlleva a que cumplas con las obligaciones mínimas, o sea, porque no son todas, las obligaciones que se prevén en el artículo 18 de la ley. Y en el artículo 18, una de las principales obligaciones, creo yo, ¿no? Es la fracción sexta, es la de presentar avisos. Y muy bien, muchos contadores dieron de alta al arrendador sin ser actividad vulnerable, es decir, sin haber llegado al umbral de identificación, al tope, y los dieron de alta, pero se les olvidó presentar avisos. Claro, después de 2, 3 años llega la autoridad, se percata que no se han presentado avisos, y dicen, a ver, preséntame tus avisos por estos periodos de 2 o 3 años, ¿no? O 4 años. Claro que se hacían multas millonarias, porque recordemos que la autoridad impone multas mínimas. Hoy la multa mínima por no presentar un aviso, José Luis, es de 868,000 pesos. Nada más. O sea, ¿no? Nada más. Multiplícalo por 12 meses que no presentaste, o por 24, o por 36, o por 48. Entonces, son acumulativas, de manera que había gente que rentaba, te digo, una habitación, una casa en 30,000 pesos mensuales, ¿sí? Pero le estaban imponiendo multas de 16 millones de pesos. Entonces, caray, me pasa eso a mí y me da un infarto, ¿no? Cuando te notifica, de por sí, ¿no? Te llega una notificación del SAT y o ya de la unidad y dices, madre santa, ¿qué hice, no? Entonces, la verdad, si te dan calambres cuando pides tu opinión de cumplimiento y te sale negativa, la verdad dices, madre mía, me quiero morir si me notifican una multa de ese tamaño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, auditorio, estimados amigos, porque no porque la ley se establezca que yo soy joyero o que yo doy en arrendamiento mis propiedades, ¿no? Ya quiere decir que efectivamente por sí misma ya sea una actividad vulnerable. No, hay que atender a los topes, como tú bien lo señalas, José Luis, que marca la propia ley. Los igualo y los rebaso a ese umbral de identificación, ¿sí? Soy actividad vulnerable. No llego nunca a ese umbral, entonces con la mano en la cintura, pues ahora sí que le digo a la autoridad en caso de que quiera imponerme alguna obligación, pues, oye, un momento, desde luego con prueba idónea, acreditar que no soy la actividad vulnerable que la autoridad, ¿verdad?, pretenda. Presume. O que presume, claro, así es, José Luis. Qué interesante, y por eso, ahora que nuestro auditorio tenga posibilidad de escuchar esta entrevista aquí en Radio Nova por el 1670 AM, o búsquenos en Spotify. Digo, yo siempre les digo, búscanos en Spotify y descargas todos los programas que hemos hecho con las personalidades que nos han acompañado en cabina, y lo conviertes en tu checklist empresarial para que lo tengas ahí en la oficina listo. Y hoy día que estamos platicando de la ley antilavado, el licenciado Raúl ya te dio 870,000 motivos para escuchar este programa, de cómo evitar una sanción si no rebasas el umbral de la actividad que estés desempeñando. Y tocaste el tema muy interesante, Raúl, porque muchas veces el empresario se ocupa de la actividad diaria y delega este tipo de operaciones a su capital humano. Pero cuando la persona que los auxilia no tiene las competencias o no está actualizado en el tema empresarial, estos errores son bien comunes. ¿Cuántas veces no observamos que te dieron de alta con una actividad económica que no va acorde a lo que tú realices? Y hoy que estamos hablando de lavado de dinero, tú estás poniendo y señalando el tema muy puntual de que muchas veces ni el umbral no rebasas el tope y ya te inscribieron, ya te invitaron a una serie de obligaciones a la cual no estabas obligado, no eras sujeto obligado como lo marca la ley.
Pero aquí, estimado Raúl, ¿cuáles son las facultades del SAT siguiendo esta ley antilavado? Claro, mira, el SAT es un órgano desconcentrado que ha venido poco a poco aprendiendo acerca, así nos pasó a todos, ¿verdad? Así nos sucedió desde 2012 y 2013 que empezamos a realizar la práctica de las verificaciones. Ustedes recordarán que el SAT empezó a requerir la presentación de los avisos, ¿no? Pero sin embargo, el portal desde 2013, septiembre de 2013, no funcionaba. No funcionaba porque casualmente la presentación de un aviso, ¿sí? Para el tema de actividades vulnerables, se debe de presentar el 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó el acto de operación y coincide con la presentación de las declaraciones fiscales. Entonces, claro, el El portal portal caído. se nos caía. Entonces no fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y recibíamos, pero N cantidad de papel, porque claro, el sujeto obligado quería cumplir con la disposición. El portal, que de acuerdo con la normativa, un aviso solamente se debe de presentar de manera electrónica, pues ahora sí que tratando de cumplir con su obligación, pues presentaba en papel sus documentos y decía, oye, pues si no sirve tu portal, pues yo te presento el papel, el aviso, ¿no? Y qué bueno que lo hacían así, porque eso obligó a la autoridad a perfeccionar el portal, que no fue funcionando, digo bien, sino hasta el mes seguramente marzo de 2014, marzo, abril, si mal no recuerdo, pero todo ha sido un aprendizaje. Y el SAT, te digo, pues tiene una serie de facultades muy, muy, muy importantes que van a enfrentar los sujetos obligados, ¿no? Primero, pues lleva el padrón, ¿no? Es el único facultado para llevar el registro en el padrón de actividades vulnerables, ¿sí? Es el único facultado también, y aquí creo que es lo más importante, para imponer las sanciones que prevé el artículo 54 de la ley antilavado, ¿sí? Está facultado para realizar la práctica de las visitas in situ, es decir, en el domicilio, en el lugar en donde se está llevando a cabo la actividad vulnerable. Está facultado para llevar a cabo o emitir requerimientos, lo que se llama la vigilancia extra situ, ¿sí? Ok, no voy a tu domicilio, no voy a la empresa, pero desde la oficina ¿sí? del administrador te emito un requerimiento, ¿no? Recuerden que en octubre del 2019, la Administración Central de Actividades Vulnerables emitió cerca de 194,000 cartas de invitación, ¿sí? Que a todo mundo los puso también a temblar porque... Tensos, nerviosos. Les atribuía ya actividades vulnerables, ¿no? Presumía ya que tú realizabas una actividad vulnerable con base en tu actividad preponderante declarada al Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Y ya algunas veces daba por hecho que tú eras ya sujeto obligado de la ley antilavado, ¿no? Cuando no había manera de que, oye, pues sí soy contador, pero tengo una relación laboral, ¿no? O sea, eres actividad vulnerable cuando tienes el carácter de independiente, cuando no existe ese vínculo laboral, ¿no? Cuando no hay un patrón. Entonces, a muchos contadores que tienen o tenían un patrón, pues les llegó como quiera que sea la carta de invitación, pues todo el mundo espantado, ¿no? Entonces, esas son de las facultades que goza el Servicio de Administración Tributaria y desde luego te puede requerir para que vayas a su oficina, ¿sí? En este caso puede ser la Central de Actividades Vulnerables o puede ser una administración desconcentrada de recaudación o de auditoría, la que puede requerir la presencia del sujeto obligado o de sus colaboradores, ¿sí? O de sus empleados, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? De armar un análisis, una investigación que habrá de informarse posteriormente a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí? Quien determinará a final de cuentas si se puede armar o no un caso
de lavado de dinero y ya le corresponderá hacer la denuncia correspondiente y a la Fiscalía tratar de criminalizar ese asunto. Esto es muy interesante, Raúl. Ya nos queda un minuto para irnos a corte. Y estas experiencias, Raúl, de que a ti te tocó pues, desarrollar, implementar, vivir esta entrada en vigor de la ley antilavado, porque mucha gente se pone a dar talleres y de esta parte o capacitación, pero hemos tenido aquí a gente de la bancaria que trabajó en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, oficiales de cumplimiento, y todos han dicho lo mismo. La única certificación que sirve y que es válida ante la autoridad es la que emana la Comisión Nacional Bancaria de Valores en cuanto a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Vamos a hacer una pequeña pausa, estimado auditorio. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, esto es de Empresario a Empresario por el 1670 en Radio Nahuac. Vamos a hacer una pausa, te invitamos a que nos escribas a la línea empresarial 55 38 79 56 10, escriben un correo de empresario@anagua.mx. Yo agradezco sus comentarios y sus peticiones, las vamos a atender para generar el programa que usted nos solicita como empresario. Vamos al corte y yo regreso. Listo, estimados amigos, ya estamos de regreso en este de empresario, platicando hoy día del tema de la ley antilavado con nuestro amigo, el invitado. Él es el licenciado Raúl Díaz Pérez. Estimado Raúl, nos quedábamos en esta parte de las actividades vulnerables, pero este bloque yo creo que también es bastante interesante socializar en los temas de cómo es en la práctica, cómo presentar mi aviso. Ya nos platicabas que cuando se aperturó y te tocó vivirlo, pues el portal fallaba. Pero ¿cuáles son las alertas? ¿Cómo funciona ese portal antilavado? ¿Cómo no, José Luis? Fíjate que sí es bien importante que quien realiza la actividad vulnerable, y hemos hablado ya de, bueno, cuál es el nivel de conocimiento que tiene mi empleado o yo como patrón acerca de la actividad que estoy realizando, si ya me ubico como una actividad vulnerable. Las alertas son señales que debemos de identificar cuando llega un cliente, cuando llega un usuario a mi negocio, ¿sí? Y pueda yo desprender de ese comportamiento alguna inusualidad, ¿no? Que probablemente no quiera entregar su información, que no quiera entregar su documentación, ¿sí? El portal de PLD que nos brinda la Unidad de Inteligencia Financiera a través de sus plantillas, nos da una serie de alertamientos que debemos de conocer, ¿sí? Como, lo reitero, como patrón o como empleado, ¿sí? Si vendo un vehículo, tengo que saber cuáles son esos alertamientos. Y esos alertamientos, decía, se contemplan en las plantillas. Simplemente, por ejemplo, en el caso por ejemplo, voy a irme al tema de los vehículos. Y ¿Qué es un tema muy común? Muy común es de que tú no quieres relacionarte con la compra de ese vehículo. Es decir, Raúl llega al lugar, a la agencia, ya le gustó a la agencia y pues le va a comprar el vehículo a la novia, ¿no? ¿No? Entonces, no quiere que se relacione ni su cuenta bancaria, no quiere que se relacione que hay algo raro ahí, ¿no? Entonces, obvio, eso no quiere, ya me está prejuzgando, no quiere decir que ya me esté prejuzgando de lavador la ley, ¿no? O que el empleado o tú como gerente de la agencia dices, este es un lavador, no quiere que lo relacionemos, ¿no? No, tiene que haber, conjuntarse uno o más alertamientos para decidir por el gerente o por el empleado, por su supervisor, si presenta o no una alerta. Más vale presentar alertamientos, ¿sí? A quedarme en blanco, porque entonces, ¿qué tal que efectivamente Raúl, si es una persona políticamente expuesta, es hermano de un delincuente reconocido, ¿no? Y entonces yo no doy ese alertamiento, pues el que tiene el problema en la espalda soy yo como vendedor o como supervisor en esa agencia de automóviles.
De manera que sí, la recomendación es, a ver, tratándose del sector de la actividad vulnerable de que se trate, ¿sí? Capacitar a mis empleados. Son los que me van a proteger, ¿sí? El negocio y a mí en lo particular también. Porque se vuelve importante, José Luis, este tema de los alertamientos, que los conozcan. Así como yo me sé el Padre Nuestro y lo rezo todos los días, si yo me dedicara a vender vehículos, te juro que agarraría la plantilla y la imprimiría la plantilla que aparece en el portal y la pegaría en mi escritorio y me la sabría de memoria, ¿sí? Porque ahí te relacionan, ¿sí? Cuáles son los casos o las alertas que puede llegar a sucederte en la comercialización de un vehículo, ¿sí? ¿Qué tal? Por ejemplo, un alertamiento es, oye, alértame, dice la WIF, alértame si quien te está comprando el vehículo nuevo lo va a hacer para exportar. Ándale. Exportarlo, ¿no? Entonces, caray, te llega una visita, ¿no? Ya el peor de los escenarios, ¿eh? Ya te llegó la visita y te dice el verificador, oiga, los vehículos que usted vende son para exportación. Y Ándale. nunca lo reportó. ¿Qué no sabía? Ah, ¿cómo que no sabías? Si estás obligado a conocer, porque fíjate, ¿qué es lo que dice la ley? ¿No? Está para prevenir y detectar actos, operaciones relacionados, ¿sí? Con recursos de procedencia ilícita. Tú, como auxiliar de la autoridad, no estás llevando a cabo tu tarea. ¿Y quién es el del problema? Pues el empleado, el supervisor, Claro. el gerente, ¿no? La El que propia está, empresa. Imagínate el que el está dando riesgo. alta en el RFC. Exacto, el riesgo reputacional para una empresa. Entonces, la capacitación es bien importante, ¿sí? Y que mis empleados sepan cuál es su giro y qué es lo que están haciendo. Reitero, son los que me están protegiendo. Y así Entonces, no lo así con, reporta. perdón, Raúl, y así esto que estás poniendo, este ejemplo de que si yo me dedico a la comercialización de autos, pues lo mismo aplica para el resto de las actividades de ese catálogo que nos menciona el artículo 17, porque si me dedico a los juegos y sorteos, a la emisión y Claro, comercialización de tarjetas de crédito, a los cheques de viajero, desarrollo inmobiliario, bueno, ya el de vehículos ya lo mencionabas, a los servicios de blindaje de vehículos, que es otro, ahí te cuento, blindaje de sí. vehículos. Y fíjate, José Luis, que cada una de esas actividades, ¿sí? Que se establecen en el artículo 17, tienen sus propias alertas. La de vehículos no es la misma que la del arrendamiento. La del arrendamiento y de vehículos no es la misma que la de joyas y relojes o piedras preciosas. Ni va a ser la misma, los mismos alertamientos para quienes comercializan obras de arte, ¿sí? O para los que ofrecen sus servicios profesionales, los contadores, los abogados, ¿no? Particularmente. Ni va a ser la misma para el que construye casas habitación, para el que realiza desarrollos inmobiliarios, para el que es intermediario, ¿sí? En los desarrollos inmobiliarios, ni tampoco para el que vende cheques de viajero o el que da mutuo, préstamo, créditos. Todos tienen sus propios alertamientos. Por eso insisto, si yo ya soy actividad vulnerable, Raúl Díaz, y me dedico a ofrecer mutuo, ¿sí? No por parte del sector financiero, sino como de parte del sector no financiero, entonces tengo que aprenderme de memoria esos alertamientos porque me estoy protegiendo, ¿no? Me estoy protegiendo ante la autoridad, ¿sí? De que cuando llegue la visita o me notifiquen un requerimiento y me pidan la información, ¿sí? Pues poder cumplir cabalmente con ella y no verme inmiscuido en alguna multa que por mínima que sea, ya vimos, pues la mínima ante el incumplimiento de un requerimiento por parte de la autoridad hoy por hoy es de cerca de 17,700 pesos. Entonces, oye, José Luis, pues mejor te invito a comer, ¿no? Vámonos, no te invito al bar, ¿no? Me gasto 17,000 pesos, ¿no? Y no por Por el cumplirlo incumplimiento con la autoridad. con la autoridad, ¿no? Entonces, vámonos despacio. No hay negocios fáciles. La capacitación es muy importante. De
De manera que yo sí me ha gustado mucho de la reforma, José Luis, que la que se propone es que se haga obligatoria la capacitación. Eso es muy interesante, Raúl, porque estamos en una etapa donde que todo el ambiente empresarial día con día va cambiando, la autoridad va fortaleciendo sus modelos de fiscalización, de presentación, de evaluación de los negocios de manera en general. Digo, está en boga todavía el tema del outsourcing. Hace poco también en este artículo 17 hubo una reforma donde se adicionó para presentar o considerarlo como actividad vulnerable los activos virtuales, cuando anteriormente ya la novedad era comprar las criptomonedas, los activos virtuales, pero no, la autoridad no estaba revisando o no ponía atención a este tipo de operaciones. Y hoy día también el tema de fintech por los activos virtuales está siendo supervisado y eso lo hace vulnerable porque forma parte de que, o puede ser una condicionante, si hay alguna autoridad nacional o internacional que se manifieste a favor o en contra, la tendencia sube o baja, como lo hemos visto en los últimos días en el Bitcoin y en las otras criptomonedas, ¿no? Si hay algún banco que diga que va a aceptar las criptomonedas y el Bitcoin, la tendencia sube. Si sale por ahí un señor potentado como señor Elon Musk y dice, ya no voy a recibir Bitcoin en Tesla, la tendencia va para la baja. Y te dice ahí el gobierno de Estados Unidos que va a fiscalizar y que va a poner mucha atención en este tipo de actividades, vuelve a bajar. Y al otro día algún grupo financiero dice que va a dar facilidades para que tú pagues con criptomonedas vía sus tarjetas de crédito, vuelve a subir. Y así es esta ruleta rusa, Raúl, y la importancia de estar actualizado, en todos los temas, y más si estamos hablando de las actividades vulnerables de la ley antilavado, checar muy bien este artículo 17 y toda la ley para ir cumpliendo y evitar a toda costa cómo incumplir algún tema que la autoridad nos está poniendo. Raúl, ya nos comentabas que los avisos se presentan el día 17 y fue uno de los temas por los cuales el portal se colapsa de la autoridad ese día y se junta con los pagos, ¿no? Digo, pero ¿qué otras obligaciones deben de poner atención quienes presentan, quienes realizan estas actividades que marca la ley antilavado? Fíjense que ya mencionábamos el artículo 18 de la ley antilavado. Sin embargo, no es el único precepto que establece obligaciones. Las principales están en la ley, en el artículo 18, pero hay otras que, como lo comenta José Luis, ojalá y que haya oportunidad de seguir comentándolo, pero el artículo 18 de la ley, ahora sí que es determinante al establecer, fracción primera, que quien realice la actividad vulnerable está obligado a la identificación de su cliente o de su usuario. ¿Cómo? Pues a través de la credencial oficial, ¿sí? De quien es mi cliente o mi usuario, ¿sí? A través de su comprobante de domicilio. Es decir, te establece de forma mínima qué es o cómo vas a llegar a identificar a tu cliente. ¿Esto qué implica? Que estés obligado también a la elaboración o integración de esos documentos en un expediente único de cliente o usuario. Tú tienes que tener un expediente. Ya quien realiza una actividad comercial ya lo hace, ¿sí? A ver, tiene el cliente, así como lo hace el médico, tiene su expediente clínico de Raúl. Bueno, así tú como sujeto obligado vas a tener que tener el expediente de Raúl si te compró el vehículo, si te compró una joya, si va a jugar a tu casino, ¿no? O te compra una obra de arte, su INE, su pasaporte, si soy extranjero, bueno, el documento que forme, ahora sí que conforme a los anexos de las reglas de carácter general, estés autorizado para recibir por parte de ese extranjero. Segunda obligación, si ya tienes una relación de negocios con ese cliente o con ese usuario, vas a tener que no solamente tener integrado debidamente su expediente, sino actualizarlo una vez por lo menos al año. ¿Cómo actualizas tú un expediente? Dices, caray, y es una pregunta frecuente. Bueno, yo creo que las recomendaciones, a ver, año con año, ¿sí?
pedirle a mi cliente, a mi arrendatario, ¿no? Ya que hemos hablado del arrendamiento, bueno, pedirle a mi arrendatario un documento que se llama constancia de situación fiscal. Inicié con él operaciones en 2018, bueno, tengo su constancia de situación fiscal de 2018, 2019, 2020 y ahora en 2021 que se la pedí en el mes de enero o febrero de 2021. ¿Qué otro documento puedo pedirle a mi cliente o a mi usuario para actualizar ese expediente? Bueno, pues, ¿por qué no una opinión de cumplimiento e integrarla al expediente de ese cliente? Fracción tercera, y esta es bien importante, hacer un documento, ¿sí?, donde se haga constar que al momento de realizar el acto de operación, le pregunté a mi cliente si tiene conocimiento o no de la existencia del beneficiario final, ¿no? ¿Quién es en realidad el que mueve ahí los hilos? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Hoy, te decía, una de las deficiencias de la ley, y fue observada por Gafi, es que la fracción tercera de ese artículo 18 únicamente te obliga a preguntar, ¿sí? Y si yo soy tu cliente, José Luis, y te digo, no lo conozco o no sé de su existencia, tú estarás cumpliendo cuando asientas en ese papelito, en ese formulario que tú hiciste, no lo conoce o no conoce la existencia, tú ya estás cumpliendo con la ley, aunque yo sea probablemente un testaferro, ¿no? Sea un tercero que estoy siendo enviado para la realización de esa operación. Entonces, es bien importante. Y que ese formato especial de conoce a tu cliente esté firmado, porque la experiencia que tuvimos es que sí está llenado muy padre el formato, lo hicieron con todas las formalidades que exigen las reglas de carácter general con base en el sujeto o tipo de cliente, que puede ser persona física, persona moral, nacional, extranjera, persona moral pública, ¿no? Puede ser fideicomiso. Tenemos que cumplir o hacer nuestros formatos con base en los anexos. Es información y documentación que te pide y hacer con base en esos anexos nuestro formulario de conoce a tu cliente. Eso es muy importante, estimado Raúl. Pues desgraciadamente, mira, si ya el tiempo se nos viene encima, ya tenemos que terminar esta entrevista. El tema da para más, estimado Raúl. Vamos a seguirte invitando para que seguir platicando de la ley antilavado. Convocarte, estimado Raúl, ¿dónde te podemos localizar? Con todo gusto. Miren, soy el socio director del despacho Zárate Cervantes Díaz Asociados SC. Mi correo electrónico, si me permites, José Luis. Adelante. raul.diaz@zcdasesorespld.com, y con todo gusto estoy a sus órdenes para ponerme a su disposición en temas de actividades vulnerables, en temas de medios de defensa, porque es lo que quiero comentar. Los medios de defensa te protegen, ¿sí? Es correcto, amigo. De arbitrariedades de las autoridades. Estimado auditorio, es un gusto saludarlos. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos la próxima semana en otro de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.